Vamos con lo anunciado, el ex procurador anticorrupción Cristian Salas está aquí con nosotros y veníamos adelantando ya alguna información que vamos a compartir a partir de ahora sobre sus investigaciones al expresidente Alan García. Bienvenido. Mávila, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, no, al contrario. ¿Les sorprendió que la Comisión Lavallato no incluyera a Alan García en calidad de investigado? Digo, como ciudadano, como conocedor de los procesos y de las denuncias en contra del expresidente. No. ¿Por qué? Como ciudadano y como ya abogado y exfuncionario del Estado, tengo claro que las comisiones en el Congreso, cuya finalidad es básicamente política y mediática, muy poco aportan al esclarecimiento de este tipo de procesos. Basta con revisar en los últimos años cuántos informes de comisiones han sido relevantes y de utilidad para sancionar a funcionarios vinculados a delitos. Ninguno, ni el famoso caso narcoindulto siquiera. Entonces, en este caso no me sorprendió y aparentemente, por lo poco que he podido revisar, la comisión habría trabajado con muy poca información en ese extremo, en el caso de las obras vinculadas al Metro 1 de la línea 1, a las obras vinculadas al gobierno aprista. Gobierno en el que obviamente se dieron la gran cantidad de contrataciones con Odebrecht y sus consorciados. No obstante, lo que creo que como ciudadanía y como medio de comunicación debemos de apuntar es hacia la labor de la Fiscalía. Eso es lo que nos debiera llamar la atención. En el caso de las comisiones del Congreso, la finalidad es política, no es tanto jurídica. Su aporte en los procesos penales sirve de muy poco. ¿La situación fiscal de Alan García al momento le sorprende? No, hoy creo que a nivel fiscal el señor García se encuentra en condición de investigado preliminarmente justamente en este tipo de obras en las que estuvo vinculado. Si no me equivoco es una o son dos, nada más. Claro, usted lo investiga por dos casos concretos, ¿no? Lo investigué. Sí, lo investigó por dos casos concretos, que son... Una denuncia que hubo por supuesto enriquecimiento ilícito y otra denuncia que se planteó por el caso famoso de los narcoindultos. Ambos casos a la fecha ya archivados. ¿Por qué archivados? En el caso del enriquecimiento ilícito, esto fue en la gestión del ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, se archivó porque de la revisión de la información que obraba en el sistema patrimonial no se encontró ningún tipo de balance y documentalmente el señor García pudo sustentar los ingresos que recibía y ese es el contexto justamente de las famosas conferencias que se daban a nivel internacional. Uno. Y en el segundo caso, desde Fiscalía de Nación, no se incluyó al señor Alan García en el caso narcoindultos y se llegó al nivel máximo del entonces ministro de Justicia, Aurelio Pastor, y ahí quedó la investigación. Usted dijo hace un año, poco más de un año en IDL Radio, que sí se puede construir un caso contra el expresidente García sin necesidad de contar, por ejemplo, con la delación premiada, colaboración eficaz que provenga de las investigaciones en Brasil, que hay suficientes indicios para que la Fiscalía inicie una investigación. ¿A qué se refería en este caso? ¿No a los casos que usted investigó? No. Básicamente en el caso de las obras desarrolladas en el gobierno aprista, en el segundo gobierno aprista. ¿Cuáles, por ejemplo? Y es por ello que justamente la Fiscalía abre diligencias preliminares. La línea 1 del Metro de Lima, por ejemplo, donde, según se tiene entendido, hay un postulante a colaborador eficaz que ha señalado que efectivamente el señor Cuba y otros impulsaban el desarrollo y la viabilidad del proyecto a pedido del señor García, por ejemplo. O sea, ese dato perfectamente justifica una investigación preliminar que es la que ahora se está desarrollando a nivel de Fiscalía. Que es el caso de Noriega. Efectivamente. Adicionalmente a ello había todo un contexto de datos que perfectamente justificaban una investigación preliminar. Aún no un procesamiento, y estoy de acuerdo con ello con la Fiscalía, porque a diferencia de los casos Humala, a diferencia del caso Toledo, no hay un colaborador que se indique directamente al señor García. Este colaborador, el señor Carrasco, habla de un contexto, de lo que él oyó, de lo que a él le parecía, pero no hay un contexto en el que diga, bueno, sí, al señor García se le pagó tanto por concepto de coima. Eso no existe. Y es por ello que entendemos que aún esta investigación está en fase preliminar. Pero ¿cuál debería ser el camino para seguir? ¿Cuál sería la ruta de la investigación? Porque, a ver, el indicio está, el motivo para la investigación está, pero ¿cómo llegar a eso? Si no hay un testigo o alguien que aporte el caso, ¿tendría que archivarse otra vez? Si nosotros vemos un patrón en cuanto a estrategias de investigación de casos grandes, de corrupción a alta escala o lavado de activos, siempre vamos a ver la necesidad de contar con colaboradores eficaces, con versiones corroboradas.
En el caso Toledo lo tenemos, en el caso Humala lo tenemos, pero en el caso de Alan García eso no hay. O sea, no existe un colaborador que se indique directamente. Hay datos de sospecha, o sea, viajes juntos, obras en cantidad desarrolladas en el gobierno, un obsequio, el regalo del Cristo del Pacífico, más que en lo demás, pero eso no constituye delito. Claro, no constituye. Entonces, se necesita alguien que hilvane eso y normalmente en los casos, ¿quién le dice al fiscal? Fiscal, esa casa no es del funcionario, sino es de un testaferro. Fiscal, yo hice el depósito a tal cuenta en atención al favor que hizo el funcionario. ¿Quién dice eso? El colaborador. En el caso del señor García, eso no existe. No existe, aun cuando este colaborador, al que todavía no se le acepta el testimonio, no se le valida el testimonio, tiene información, por ejemplo, de que el señor Cuba cobró esas coimas, perdón, el testigo Navarro, ¿no? Que él cobró esas coimas y que ese dinero fue a parar a su propia cuenta, es decir, Cuba le pidió a Navarro, oye, voy a hacer estas transferencias a tus cuentas, era porque Cuba no quería que aparecieran a su nombre. Pero ¿cómo entender, por ejemplo, que en otros casos ha habido una relación directa entre el presidente o los viceministros y ministros con funcionarios de Odebrecht y que en el caso de García, que es quien más se reúne con Barata, ¿no? Odebrecht no llegó a la esfera más alta del poder, sino se quedó en el mando medio? ¿Cómo entender eso, que Barata le pagó coimas a Cuba o le pagó coimas a Navarro y que nunca llegó ese dinero a García, si la relación con García era la más fluida? Y lo dice el propio Barata o lo dice Odebrecht, no recuerdo cuál de los dos, si es Marcelo Odebrecht o Barata, que dicen que la relación con García siempre fue muy fluida, mucho más incluso que con Pedro Pablo Kuczynski, porque cuando fue ministro dicen que era la piedra en el zapato, pero con García nunca hubo problema. Siempre fue candidato de la constructora y, como usted ha destacado, es el gobierno en el que más obras se adjudicó a la empresa. Ese es un dato razonable, de sentido común. Pero es un dato de sospecha. Es un dato de sospecha. Es un dato que sirve para iniciar una investigación preliminar, que es lo que hoy día existe, pero para iniciar un procesamiento y pasar más adelante un juicio, muy poco de nada sirve ello. El tema de las conferencias quedó completamente esclarecido. ¿Usted cree que las conferencias bastaban para poder justificar ese ingreso y que se archivara la denuncia en la Fiscalía como procurador que investigó? Nosotros impulsamos esa denuncia, esa investigación, pero documentalmente era incuestionable. Documentalmente se presentaron los recibos, se presentó los papeles que justificaban efectivamente el desarrollo de esas conferencias. Que sea ilógico o no que le pagaran tanta cantidad por 2 o un par de horas de conferencia, eso es otro debate. La Fiscalía de la Nación ahí determinó que documentalmente no había caso. Lo había resuelto con papeles. Efectivamente. Y no hay otra instancia a la cual apelar en Fiscalía de la Nación. Era la única y última. ¿Y el rol de Enrique Cornejo, hoy candidato a la Municipalidad de Lima, en tanto ministro de Transportes? Él dice que no tuvo nada que ver. ¿Es posible creerle eso? Bueno, eso lo tendríamos que ver con los elementos probatorios que hay en el proceso. Entiendo que el señor Cornejo está hoy en calidad de investigado, en una investigación ya preparatoria. Él ya está en otra etapa más, no está en fase preliminar. Ya no hay una investigación preparatoria donde incluso otros exfuncionarios están con prisiones preventivas. Pero para usted, ¿cuál sería ese rol desempeñado por él? No, básicamente la hipótesis de la Fiscalía, que es la que está planteando el proceso, es que a través de los ministros, viceministros y operarios de mando medio se habría impulsado estos proyectos para favorecer a la empresa. En esta entrevista que estoy leyendo, usted fue muy crítico con el trabajo de la Fiscalía, crítico con la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht, que no consideraba esos indicios. Hoy siento que más bien que ha cambiado de posición. No. ¿O cree que aquí hay una falencia, una carencia, una debilidad en el trabajo de la Procuraduría y la Fiscalía? Fui muy crítico, no solo en el caso del gobierno aprista en aquel entonces, vinculado a las obras de Odebrecht, sino en todos, en el caso de Toledo, en el caso Humala y demás. ¿Por qué? Porque a mi criterio la Fiscalía ha partido mal en esta investigación del tema Lavallato con ese famoso acuerdo secreto que se hizo con la empresa Odebrecht. Desde ahí, a mi criterio... digamos, el que se venía trabajando con el fiscal y que finalmente no dio resultados. Por eso es que la nueva gestión actual... Y Nostroza no, el fiscal... Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, Y con el equipo liderado en aquel entonces por el
el fiscal que Hamilton estaba Castro. Hamilton Castro, entre tantos fiscales y jueces. Cuestioné demasiado eso, ¿por qué? Porque a mi criterio, conforme a la base legal de colaboración eficaz, no existe colaboración eficaz con empresas, existe colaboración eficaz con personas naturales. Y una colaboración eficaz, según nuestra legislación, no puede implicar acuerdos de inmunidad. Es decir, antes de que se pruebe tus versiones, antes de que me des la información, los documentos y demás, y los nombres, yo no te puedo decir, no te voy a investigar, te voy a excluir de las investigaciones, no voy a pedir embargos contra ti y demás. Eso es imposible. La ley no establece eso. Lamentablemente se hizo eso y mire los resultados. Odebrecht no cumplió con dar la información, Odebrecht cuestionó cualquier investigación adicional que se abría por lavado de activos y demás contra cualquier otra persona y se trabó todo absolutamente. Desde ahí partía mi cuestionamiento contra la labor fiscal. Y lo otro, las tardías acciones que se plantearon. Si bien hoy día tenemos prisiones preventivas contra algunos funcionarios, no tenemos acusación hasta la fecha. Tenemos todo paralizado en fases de investigación, pero no tenemos desenmascarada por lo menos la estructura. Por lo menos la estructura, no la tenemos. Es decir, bajo la hipótesis fiscal, funcionarios de Odebrecht directamente buscaron a Toledo y Toledo solito impulsó todo el proyecto de la interoceánica. No hay ministros, viceministros, funcionarios de rango medio, servidores públicos involucrados, no se sabe nada de eso. Y eso es imposible. Eso es imposible, o sea, Toledo solo no pudo haber hecho eso, claro, o con dos o más, es imposible. Lo mismo en el caso... Necesitaba de los pisos inferiores. Efectivamente, lo mismo en el caso de Humala, lo mismo en el caso del Metro 1 de la Línea 1, pero no tenemos siquiera estructurar una hipótesis correcta. A Toledo le planteaban tráfico de influencias, un absurdo. Es decir, según la tesis del fiscal de aquel entonces, Toledo buscó a Odebrecht y le dijo, yo te voy a ayudar con este proyecto. Falso. Lavallato, ¿qué implica? Que desde el fuero particular de las empresas decidieron buscar a los altos gobernantes y captarlos para impulsar sus proyectos. Odebrecht captaba, no era al revés. Ese caso se va a caer. ¿El caso Toledo? Por tráfico de influencias. Se va a caer. Por tráfico de influencias. Segundo, colusión. Pero la Fiscalía ha sacado a los particulares. ¿Cómo va a haber colusión si solo tienes a funcionarios procesados y no tienes a los particulares? Si la colusión es acuerdo. Esos casos se van a caer. Son delitos de encuentro. Si tú no tienes a funcionarios y a empresarios procesados, solo tienes a un funcionario. No hay delito de colusión. Ese caso se cae. Por eso mis cuestionamientos desde aquel entonces a la labor fiscal y a las estrategias que se planteaban. Y a lo que hace la Fiscalía ahora, digamos que Hamilton Castro ha sido separado del equipo especial. ¿Cómo analiza el desempeño en los últimos meses de la Fiscalía? Entiendo que ahora que se dice que se ha restablecido la conversación y el diálogo con Odebrecht. Entiendo que los nuevos fiscales están reexaminando todo ello y se están llevando muchas sorpresas, como fue el caso del señor fiscal Domingo Pérez, que se entera el mismo día de una audiencia, que es el caso del señor Kuczynski, de que se estaba pidiendo su salida del país y el fiscal anterior se había allanado a eso. Ese tipo de sorpresas los nuevos fiscales le están encontrando. Recién están revisando el cúmulo, el bagaje de información y las actuaciones que se han desarrollado. Es muy complicada la labor. ¿Puede llevarnos esto a pensar, ahora que lamentablemente sospechamos de todo aquello que provenga del sistema de administración de justicia, que aquí hubo errores de parte de la Fiscalía voluntarios? No sé si a ese nivel, no sé si a ese nivel. Lo que sí considero es que son claros los errores. Intencionalmente, siendo tan grandes y tan notorios para usted esos errores, se puede creer dos cosas. O que no hay gente capacitada en la Fiscalía para que se haga las mismas preguntas que usted se plantea, o que no las quieren hacer y no quieren investigar. Sí, yo me quedo con la primera hipótesis. Con la primera, porque José Domingo Pérez acá dijo claramente que a él le dijeron sobre AG, no preguntes. Eso es lo que dijo José Domingo Pérez. Sí, o le creo o no le creo. Y curiosamente usted nos habla de una estrategia mal conducida en el caso de Alan García. Pues sí. Que hoy se está revisando, pero que no sabemos, nadie nos garantiza que los resultados del trabajo del grupo especial hoy vayan a ofrecer resultados, cuando ha pasado tanto tiempo. Ahora, se habla también de un manto de impunidad para Odebrecht, que lo que estarían ahora buscando es, ok, que Odebrecht entregue la información que quiera,
porque tienen la sartén por el mango en el tema de la colaboración eficaz. Y por lo tanto, bueno, si tú quieres algo de información, vas a tener que recibir la que yo te doy a cambio de que me perdones todo. Y eso ataría de manos a la Fiscalía para investigar otros proyectos, sí, ¿no? Apenas creo que el 30 o 40% del grueso de proyectos que en realidad se debería investigar. En relación a lo primero, hoy hay sospechas de la labor fiscal con todo lo que estamos viendo y con el mensaje que hoy el nuevo fiscal nacional ha dado y los cuestionamientos contra él, sin duda. O sea, toda la ciudadanía sospecha de la actividad fiscal. No obstante, en el caso puntual del acuerdo que ahora se quiere reactivar con Odebrecht, sí, hay que poner alertas. No puede la Fiscalía suscribir un acuerdo en donde haya imposibilidad de abrir investigaciones. Eso es un absurdo total. Los hechos que son materia de la negociación son 6 proyectos. ¿6 de cuántos proyectos? Es decir, en los demás proyectos no se podría más adelante abrir más investigaciones. O no pasó nada, es decir, si era una mecánica, era la manera de trabajar, entre comillas, de Odebrecht, era la manera en que se cometía este delito. Entonces, ¿por qué entender que en solo 6 sí hubo corrupción y no en los otros? Es absurdo. Se debería partir más bien de la premisa de sospechar de todos. Efectivamente, y hacer investigar todos. Y investigar todos. El asunto es que el Ministerio Público seguramente no tiene la capacidad para eso. Claro, y volviendo al caso García, a ver, usted dice, tiene su viceministro involucrado en un caso de corrupción, tienes al comité de selección que incluso reconoce haber recibido montos de coimas, tienes un proceso de contratación irregular a favor de una empresa, tienes reuniones constantes del propio presidente de la República con esos empresarios hoy condenados, las tienes probadas y registradas, tienes un obsequio valorizado en $850.000 que es este Cristo del Pacífico. Aquí, entonces, dependemos de lo que diga Barata, de la información que dé Odebrecht, ya que, como usted dice, Alan García, digamos, no hay un elemento contundente en su contra, lo que quedaría es esperar que sea Barata o que sea solamente viniendo de Barata o de Odebrecht, ¿habría algún elemento para vincular a García? ¿No hay otro camino para cualquier otra persona, pero que sea un colaborador? ¿Tendría que ser un viceministro, por ejemplo? ¿Podría hablar? ¿Podría acogerse si Cuba o Luyo se acogiese a la colaboración eficaz? Ser. Recién cuando aparezcan esas versiones, y ojo, no solo con las versiones. Tendrían que corroborarlo. Cuando esas versiones sean corroboradas con un mínimo de estándar probatorio, podríamos tener ya una causa probable contra el señor García. Hoy eso no hay. Bueno, la verdad es que es impresionante lo que está pasando porque, le digo, el tiempo sigue corriendo y no es que uno, quiera forzar las pruebas, pero la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Sí. Bueno, ¿no? Odebrecht está con el mismo plan, el mismo planteamiento a nivel internacional. O sea, no es solo el Perú en donde estamos llevando este tipo de casos. Es a nivel internacional y lamentablemente en los otros países las investigaciones están paralizadas, truncadas. Fiscales generales en otros países también vinculados a estos hechos investigados y pues parece que se va enfriando toda esta lucha en el caso Lavallato. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de Chávarri, del fiscal Chávarri? Insostenible. Yo creo Como procurador anticorrupción, ¿qué cree que se debe hacer? ¿Cuál es la salida? Porque aquí parece entrampado el problema. Hay una presión que viene de la ciudadanía, una presión que viene de las fuerzas políticas, que viene de organizaciones como Transparencia, ¿no? Que dicen Chávarri no puede investigar a Chávarri. Entonces, lo correcto es que Chávarri se aparte, por lo menos mientras duren las investigaciones. Pero Chávarri tiene el poder y Chávarri decide que no se va. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, la principal presión siempre viene de uno mismo, de la conciencia y la ética que uno tiene. Lamentablemente en el Perú, Mávila, no tenemos los funcionarios, no tenemos la cultura de la renuncia. O sea, se dice, no he cometido un delito, por eso no renuncio. No, o sea, para renunciar no tienes que cometer un delito. Si cometes un delito te tienen que votar. Renuncias cuando te cuestionan y al solo cuestionamiento tienes que dar un paso al costado para salvar tu honor y para dar paso a las investigaciones. Esa es la esencia de la renuncia. Lamentablemente, en el caso Chávarri eso no se ha dado. Y no lo digo por esta denuncia ampliatoria que ha planteado el doctor Pablo Sánchez, sino lo digo desde el inicio, desde el tema de su juramentación, desde la mentira que lanzó
y que él mismo reconoció. La reunión con los periodistas. Eso solo, por ejemplo, ético, esa sola falta ética generaba que él dé un paso al costado. Lamentablemente se ha aferrado y se sigue aferrando al cargo y eso finalmente le va a costar mucho. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el desenlace va a ser una destitución vía el Congreso. Ese va a ser el desenlace. Incluso con el blindaje que se dice le ofrece Fuerza Popular. Políticamente, ahora hablo ya en el plano político, no legal. Políticamente veo muy difícil que Fuerza Popular se coma esa carga. Va a ser muy complicado. O sea, la sola situación en la que hoy el fiscal de la Nación actual se encuentra es indefendible, es incuestionable. Otra cosa es que hablemos ya de un tema de fondo si la versión de un colaborador es suficiente para plantearle una denuncia constitucional. Eso es otra cosa. ¿Cuál es su comentario ahí? Mi comentario es que mínimamente hay que hacer ciertos actos de corroboración. No basta la sola declaración de un postulante a colaborador. ¿Qué es el caso este? Porque se le cita como colaborador eficaz con un código. Que es desde un inicio, apenas uno postula ya le da un código ya tiene un para código. Protección. O sea, es una versión de un postulante. Esa versión mínimamente hay que corroborar en qué, por ejemplo, fechas. Mira, el señor Oviedo ya salió a decir que es imposible que haya recibido algún apoyo de Inostroza porque él primero tiene una decisión judicial antes, 1 año, 2 años antes de conocer a señor Inostroza. O sea, esa corroboración mínima de fecha siquiera hay que hacerla, si no patinas. A ver, pero eso es en uno de los casos del señor Oviedo, porque luego la cautelar que lo salva de la prisión preventiva, la cautelar sí es, digamos, ahí sí encaja, ahí encaja perfectamente. Sí. Pero porque eso es reciente. Pero entonces, cuando ese dato de la inconsciencia de fechas está planteado en la denuncia. Bueno, pero si se hace esa corroboración de fechas, eso va adquiriendo una va adquiriendo fuerza, efectivamente, fuerza. Pero es lo que hay que hacer. Pero para que una fiscal incluya esto en un informe que le entrega Pablo Sánchez y para que Pablo Sánchez hoy salga y responda que él ya sabía que lo iban a amedrentar, que le iban a responder, que le iban a tildar de todo, él tiene que haber cumplido con un mínimo, ¿no?, para poder incluir ese testimonio dentro de su denuncia. Por lo que he leído, ya la denuncia es pública, por lo que he leído, el doctor Sánchez se basa en los informes de la fiscal. El señor Sánchez no ha hecho una actividad adicional. Ok, entonces son las fiscales. Así es. Pero ellas tienen que haber hecho ese trabajo. Por lo que pueden se ve, gratuitamente incluir los testimonios y a partir de la declaración de los colaboradores. Es solo en atención a la declaración de los colaboradores. ¿No están obligadas ellas a hacer algún tipo de verificación? Ellas no, porque luego se van al cuestionamiento de no debiste investigarme tú por la jerarquía, debió ser el fiscal supremo. Por eso, pero a ver, Chávarri tendría que investigar a Chávarri. Ahí viene el otro problema. Chávarri no puede autoinvestigarse, no puede decir abras investigación contra mí, es imposible, él tiene que salir de ahí. Ahora, él tampoco puede hoy archivar esa denuncia, es imposible, eso sería peor. Entonces, lo inevitable es que Chávarri va a salir. Así de simple. Ese es su pronóstico. Sí. Y la recomendación, Mávila, finalmente al Ministerio Público es hilen con mucho cuidado, corroboren mínimamente las declaraciones de los colaboradores, porque lo peor que puede ocurrir es que lancemos denuncias constitucionales contra un grupo, unas imputaciones en masa, y en la marcha se vayan cayendo. Eso no beneficia en nada al esclarecimiento de la verdad, porque va perdiendo credibilidad la tesis fiscal. Y estos señores van a responder, obviamente, como debe ser. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hacemos una pausa y regresamos con el secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, que el día de hoy temprano también ha pedido la dimisión del fiscal de la Nación. Continuamos con el programa. Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, Gerardo. Transparencia demanda que el fiscal Chávarri dé un paso al costado de inmediato. Pero ¿cuál es el camino, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches. Mira, hemos llegado a una situación tal en la cual, precisamente para que pueda llevarse a cabo el debido proceso, el fiscal Chávarri tiene que dar un paso al costado. Es lo que acaba de decir el procurador, el ex procurador Salas. Efectivamente. Pero le hacía yo la pregunta, ¿qué va a pasar en el Congreso, que sería el camino más rápido? Porque aparentemente la renuncia, salida del cargo, salida voluntaria del cargo, no se va a producir. Chávarri hoy ha salido mucho más contundente, incluso ha culpado al gobierno, ha dicho que acá hay corruptos que no quieren que se les investigue, intereses oscuros que él va finalmente a responder desde su puesto. Nosotros